muchas veces lo complicamos más de lo que es. Dios dice por segunda vez, ve y di las cosas que yo te voy a decir. O sea, número uno, rodéate de gente que te va a ayudar a obedecer a Dios. Y número dos, ten esa relación estrecha con Él. Pues hola nuevamente, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio. Queremos compartir con ustedes temas de interés que puedan ayudarte en tu día a día y estamos aquí parte del equipo. Nos encontramos también con Josué Zamarrón. No sé si quieres hablar un poquito de tu experiencia. Claro, pues bueno, pues mucho gusto. Siempre es un gusto poder estar aquí con ustedes. Y pues bueno, te cuento un poquito de mi experiencia profesional. Se puede dividir en dos grandes segmentos. Uno en la parte industrial, en el acero, trabajando en una compañía transnacional. Y luego por otro lado, pues en la parte de consumo masivo, en la parte del retail, que pues es un mundo muy, muy, muy grande. Entonces, pues bueno, ese es como a grandes rasgos siempre en la parte comercial. Y por otro lado, pues bueno, en la parte del ministerio, te puedo decir que somos parte del equipo de España, que nos estamos preparando en estos momentos para poder salir como misioneros a Sevilla. Excelente. Y tenemos también a Joel Zamarrón. Si lo notaste, son hermanos. Algo parecido. Y gracias por tomar el tiempo de acompañarnos en este espacio. Estamos bien contentos de poder compartir contigo. Espero que les esté agradando los diferentes temas que estamos compartiendo con ustedes y esto lo queremos hacer más seguido. Así que también si tienes algún comentario, alguna situación, algún tema de interés, puedes escribirnos, puedes contactarnos y con mucho gusto podremos ver cómo platicar estos asuntos, ¿verdad? Y como decía ahorita también, pues tenemos el privilegio de formar un equipo para dirigirnos a España. Dios está utilizando cada una de nuestras áreas de vida, de todo en cuanto a laboral, profesional, familiar, ministerial, y queremos aportar todo eso para Dios. Entonces, bueno, aquí tenemos pues ahora este conjunto pues de Herramientas. herramientas, así es, para poder entre todos sacar el mejor provecho para tu ministerio. Así es, y pues estamos nosotros trayendo temas que pueden interesarte. Y el tema de este episodio, ¿quieres compartir qué es lo que vamos a hablar un poquito? Sí, pues ahora sí que adentrando en la parte de la palabra de Dios, hay un personaje a mí que en lo particular últimamente lo he estudiado, me ha gustado leerlo un poco más, que es Jonás. Jonás se me hace un personaje muy interesante, quizás muy controversial para otros, para algunos. Entonces es de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, escuché un comentario en algún momento, una predicación de un pastor que él mencionaba que Jonás fue, pues lo que leemos en las escrituras como remilgoso y hasta cierto punto desobediente, pero luego termina diciendo esta frase que fue el más efectivo, ¿no? Porque Interesante. volteas a ver las escrituras y ves que toda una ciudad se convierte por la predicación de este personaje, ¿no? Increíble lo que acabas de mencionar, porque él cuando él empieza a hablar simplemente dice unas cuantas palabras, ¿verdad? Solamente da sí, un breve enunciado, dice, levántate, ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje que yo te diré. Y y básicamente fue muy, muy breve su predicación, por así decirlo. ¿Cuántas veces nos hemos tardado y preparado por semanas y meses para a lo mejor alguna conferencia o algún tipo de mensaje en lo particular? Pero este personaje fue breve, a lo que iba y tuvo un gran éxito, como mencionas. Sí, incluso se me hace muy interesante porque, como decías, que fue una persona muy efectiva y en lo último, en el último, no recuerdo, creo que es en el último, no, en el capítulo 3 en los últimos versículos, eran como 120,000 hombres, ¿no? Sí. Wow. Imagínate 120,000 personas escuchando y arrepintiéndose. Y el mensaje desde el rey hasta los animales, ¿verdad? De las mismas personas tuvieron parte dentro de este momento. Pero bueno, vamos a iniciar por el primer capítulo, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué son las cosas que tú al estar estudiando esta porción, Josué, te ha gustado o crees que podamos extraer para nuestra vida personal? Claro. Pues primero, o sea, comenzando por lo primero que le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad y pregona contra ella. Pero ¿qué fue lo que hizo Jonás?
completamente lo opuesto, ¿no? O sea, fue hacia un lugar totalmente diferente hacia donde Dios lo había mandado, ¿no? Y algo a lo mejor quizás tan sencillo, o sea, que Dios nos pide de hacer, oye, ve y haz esto, pero nosotros hacemos totalmente lo contrario, nos desviamos de donde Dios nos quiere. Y después en la historia vamos a ver, no era un lugar, por lo que tengo entendido y por lo que podemos ver, no era un lugar que quizás Jonás quisiera ir por todo el trasfondo. Claro que no era, vamos a decir, un lugar que él quisiera frecuentar. Sin embargo, era algo que Dios le estaba pidiendo y quizás a lo mejor podría ser incluso peligroso para él, pero nos vamos a dar cuenta que el lugar más seguro para él era hacer justamente lo que Dios quería que él hiciera. Sí, definitivamente. Y dentro de todo este trasfondo, pues vemos cómo Dios le da una tarea a Jonás. Y si alguien ahorita nos está escuchando y a lo mejor no conoce nada de la historia, y a lo mejor es su primera interacción con este libro en las Escrituras, ¿cómo podrías resumir este primer capítulo simplemente para dar un panorama, un contexto de todo lo que vamos a estar mencionando más adelante? Claro. Mira, pues Jonás recibe una instrucción por parte de Dios. Él no la toma, no la obedece como Dios lo estaba pidiendo. Él compra un pasaje precisamente para irse hacia otro lugar. Dios le había pedido ir a Nínive, pero él desciende a Jope, si bien recuerdo la escritura, y toma un pasaje para ir a Tarsis. Entonces él se va, compra este pasaje, se va, y estando en el barco, Dios manda, hay una tormenta, Dios manda, pues ahora sí, prácticamente algo para llamar su atención, pero desgraciadamente por esa acción de Jonás la estaban llevando incluso los marineros que estaban ahí, ¿no? Entonces incluso creo que es interesante cómo tus propias acciones pueden llegar también a afectar a más personas. Nosotros a veces como personas cometemos equivocaciones o queremos hacer cosas que sabemos que no conviene y decimos, bueno, solamente me afecta a mí, pero no. Con esta historia aprendemos que puedes afectar a tu familia. Al final del día el pecado llega y afecta a todos los que tú quieres, ¿no? En este caso el pecado afectó al círculo alrededor de Jonás, que eran los marineros. Entonces, para resumirte de una manera muy rápida, al final estas personas, los marineros, echan suertes. Sale, ahora sí que el suertudo era Jonás, que por lo cual estaba pasando toda esta tormenta ahí en el barco. Lo echan al mar y él dice, mira, yo tengo la culpa. O sea, todavía él estaba dormido, ¿verdad? O sea, ellos le estaban diciendo, oye, despiértate tú. Y dice, bueno, yo soy, o sea, por mí está pasando todo esto. Entonces, la indiferencia hacia las demás personas también creo que es algo importante resaltar. Y bueno, lo echan al mar y se quieta el mar. Entonces es un resumen del primer capítulo. Me resalta, se me hace muy interesante algunos aspectos, podemos hablar un poquito de ellos, a ver qué les parece, porque como bien mencionas, este personaje y estas enseñanzas fue algo real, algo que sucedió hace mucho tiempo, pero cobra vida cuando estos principios los empezamos a tomar en nosotros, ¿verdad? Bien decías, el pecado o la desobediencia afecta a las personas alrededor. ¿Cuántas veces nos ha tocado a lo mejor la desobediencia de hijos afectando a familias, a los padres o viceversa, ¿verdad? También cuestiones de los padres afectando a los hijos. Y no solamente ahí, también puede ser en los trabajos, ¿verdad? Alguna desobediencia o alguna indisciplina puede afectar alguna área en lo particular, en algún trabajo y pues cuanto más en el ministerio, ¿no? Alguna iglesia, pues eso va a ser relevante. Otro detalle, no sé qué les parece cuando, ahorita mencionabas, ¿verdad? Nínive, una cultura algo especial para esos tiempos, ¿no? Estos eran personajes muy, pues llegaban, conquistaban y tenían sus formas algo interesantes, algo brutales, pudiéramos decir el día de hoy. Y de repente Dios le dice a Nínive, ve con ellos, ¿verdad? A lo mejor ese pensamiento de ir con las personas que la sociedad pone en un extremo. Entonces, ¿qué principios, verdad? Dios nos está mostrando para seguir nosotros teniendo esos pues ese valor o no desobedecer, ¿verdad? Como en este caso él lo hizo.
Sí, creo que sobre todo la parte de, como mencionabas ahorita, el lugar más seguro donde puedes estar es donde Dios te quiere, ¿no? Porque tú dices, pues a lo mejor esta ciudad va contra la lógica y dices, Dios, ¿cómo me estás mandando ahí, no? Y en nuestra actualidad creo que hay muchos lugares que podríamos numerar, pero Dios quiere alcanzar esas ciudades, esas personas y tiene un plan para con ellos, ¿no? Pero a veces no dimensionamos hasta dónde van a llegar las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Desobedecemos y decimos, no, esto no es para mí, Dios. Jamás en la vida yo pensaría ir a este lugar. Esa gente es peligrosa, ese lugar, bla, bla. Y cómo afectamos a nuestros seres queridos, como decías ahorita, a la gente que tenemos alrededor. Y no alcanzamos a dimensionar que ese lugar donde Dios te quiere, Él te va a proteger y sobre todo te va a proveer, ¿no? Que creo que son las dos partes más como emblemáticas en el miedo de cualquier persona a salir hacia un campo, la protección y la provisión, ¿no? Claro. Y fíjate que algo que me llama la atención de lo que estabas comentando ahorita, un contraste es Jonás, ¿verdad? Donde no obedeció hacia donde Dios le estaba diciendo y claro, no era una cultura, como lo decíamos hace unos momentos, que él quisiera ir, pero me hace pensar, por ejemplo, en Pablo, en Hechos capítulo 16, cuando él tenía en mente ir hacia un lugar y el Espíritu se lo prohibió. Y Dios lo envía a Macedonia, a Filipos, que era la primera provincia. Filipos era la primera provincia de Macedonia, perdón. Entonces, me llama la atención porque quizás, o sea, Dios te está llamando y por otro contraste, piensas que te va a ir todo excelente, va a ser todo color de rosa. Pero Pablo atravesó por ciertos momentos complicados ahí. Pero era el mejor lugar que Dios tenía en ese momento para Pablo, para Silas. Y el carcelero pudo, a través de toda esta historia, el carcelero pudo recibir a Jesús, su casa, Lidia. Y podemos ver ahora sí que comienzos de destellos ahí de personas recibiendo a Jesús ahí en Filipos. Es interesante, digo, continuando con el pasaje, vamos al versículo 3, pero hay algo muy interesante que como Jonás pensó, dice, para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios, ¿verdad? Muchos pensamos que podemos irnos de la presencia de Dios o que nuestra desobediencia pues ya nos va a ayudar a estar lejos y no importa cómo nos sintamos, Dios realmente está ahí. Y algo que me deja ver muy en claro eso es el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, o sea, Jehová estaba ahí, Jehová hizo levantar eso. Y de hecho la palabra viento ahí en el hebreo es ruá, o ruá, no sé exactamente cómo se mencione, pero es la primera mención de esa palabra que encontramos en Génesis 1:2, que dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Espíritu, ese viento, pues Dios estaba ahí presente con él, no estaba lejos Dios de él, y le hace ver estas formas, ¿no? Y yo creo que también cuando nosotros a lo mejor hemos pasado por estas aguas, podemos sentir que estamos muy alejados de Dios, pero Dios está tan preocupado por nosotros que hace que su espíritu se mueva. En algunas ocasiones ese viento se levanta de formas impetuosas, ¿no? De formas muy, muy peculiares para llamar nuestra atención. Y a lo mejor, si es el caso tuyo, ¿verdad? Que estás escuchando esto y has pasado por momentos complicados, déjame te digo que el Espíritu de Dios, Él está levantando esos vientos a tu alrededor, ¿verdad? Ya como vamos a darnos cuenta, ¿no? De estas cosas para poder ir de la mano, ¿no? Con Dios. Sí. Avanzando un poquito con lo que decías, porque en su mente Jonás se fue lejos de la presencia de Dios, pero Dios tenía preparado un gran pez para él, quien ahora sí que lo tragó, y ahí es cómo termina el capítulo 1, pero cómo da pie al inicio, al capítulo 2, en donde ahora sí se acuerda de Dios. Es donde por primera vez en el libro ves que Jonás levanta una oración a Dios. Entonces, como a veces pensamos que estamos lejos de la presencia de Dios, y Dios dice, oye, yo estoy al final del día ahí contigo, pero también prepara ahora sí que disciplina a nuestra vida, pero como en esa disciplina, en ese momento complicado en nuestras vidas, es cuando a veces nos acordamos de Dios, ¿no? Sí.
Como dicen los memes, ¿no? O sea, en tiempos complicados todo mundo es creyente. Claro, sí, eso es una realidad y bueno, es una forma de que Dios opera en nuestra vida. Lo podemos ver en diferentes pasajes de la Biblia, que Él levanta ciertas cosas o hace ciertas cosas a nuestro alrededor para llamar nuestra atención y qué mejor que no tenga que ser así, pero si nosotros estamos dando pie a eso, bueno, responder ante esa situación para acercarnos a Dios. Alguien una vez escuché que mencionó a este profeta como el profeta pródigo, ¿verdad? Y yo creo que es interesante el que dijo, no, no quiero, pero después de ciertas cosas dijo, no, sabes que siempre sí Sí quiero. quiero. Este, y el más beneficiado realmente fue él, ¿no? El día de hoy estamos hablando de él, cuántos miles de años después, del éxito que tuvo, aprendemos de las situaciones a lo mejor no tan buenas, pero bueno, aprendemos también que Dios le da otra oportunidad, como muchos hemos necesitado esas segundas o terceras o un sinfín de oportunidades para seguir avanzando, ¿no? En Y, nuestra vida. y fíjate que yo creo que una de las claves para esta segunda oportunidad es poder darte cuenta que estamos equivocados, por darnos cuenta que cometimos un error. Y el inicio de este segundo capítulo comienza Jonás orando a Dios. No voy a decirlo en el orden, o sea, pero en el lugar donde él estaba eh, no era agradable, no era algo bonito, ¿verdad? No es como que quieras estar, vas al mar para que te traiga un pez, ¿verdad? Y no es como, bueno, vas a estar ahí cortando un ribeye ahí en el vientre del pez. No es un lugar agradable, pero él se acuerda de Dios, él empieza diciendo que, perdón, no lo voy a mencionar así como por orden, pero me hace recordar uno de los trabajos en los que yo estuve, porque dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí. Cuando, cuando tú quieres, yo trabajé en algún tiempo en cerraduras, eh, pero algo interesante es que cuando tú pones una cerradura en tu casa, y cuando tú pones llaves, porque quieres que nadie entre, ni nadie salga. Entonces el lugar donde Jonás estaba en ese momento, pues vamos a decir que no era sencillo salir de ahí. ¿Y cómo termina el pasaje diciendo, pagaré lo que prometí? Dice las salvaciones de Jehová, si bien recuerdo, y pagaré lo que prometí. Cuando él termina esta oración, él sale del vientre del pez. Entonces, ¿qué es lo que para mí me deja? ¿Qué puedo aprender de esto? Es que no importa la situación en la que tú estés, estás a una sola oración. Estás a una sola oración de salir de ese pozo, de ese gran pez en donde estás. Creo que esa es una gran frase. Sí. Estamos solamente una oración de regresar a Dios, una sola oración de regresar al camino. Y si tú te has sentido alejado, y alejado me refiero porque hemos conocido a mucha gente, nos ha tocado pasar tiempo con mucha gente que está en la iglesia todo el tiempo, pero que está lejos de Dios. Y si a lo mejor es tu caso, o a lo mejor si te alejaste por completo, estás a una sola oración. Me hace pensar también en el libro de Ruth, como tanto Noemí con Ruth toman la decisión, estaban ya en un lugar lejos de donde era la tierra de Noemí, y solamente bastó una decisión para regresar. Y fue lo mejor que les pudo haber pasado, ¿no? De ahí Definitivamente. todo empezó a ponerse en su lugar y qué hubiera sido si no hubieran regresado. Pero solamente fue tomar la decisión. Y aquí en este caso es muy particular. Estamos en una sola oración. Creo que cada uno de nosotros, al menos yo puedo identificar momentos en mi vida donde sé que he estado dentro de la iglesia, pero no cerca de Dios, y es tan sencillo, pero tan complicado a la vez hacerlo, porque reconoces lo que tienes que hacer, pero ese orgullo que te mantiene como atrapado para no acercarte, es increíble la forma de trabajar del enemigo para retenerte. Y ahorita al día de hoy yo te puedo decir que si no hubiera sido por ese momento, obviamente hay muchas cosas que aprendí, muchas cosas en las que pude avanzar, pero esos momentos son los que te hacen reconocer más a Dios, te hacen Claro. darle ese lugar al Señor donde pues Él puede solucionar cualquier problema que tengamos, ¿no? Sí. Y fíjate que justamente, o sea, se me hace un comentario muy padre, algo muy bueno, porque justo de mis, vamos a decir, transiciones favoritas
del libro de Jonás es del capítulo 2 al 3. Porque termina diciendo Jonás, termina diciendo el libro de Jonás en lo último, pagaré lo que prometí. Y después de que él sale, lo primero que tú ves en el capítulo 3 son las mismas palabras que le dijo en el capítulo 1. Mm. O sea, ok, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Ok, entonces ahora sí Dios te da una segunda oportunidad y te dice las mismas palabras que te dijo en el pasado para que puedas hacerlo bien. Entonces te da esa segunda oportunidad. Y Dios es ese Dios de segundas, terceras, cuartas, quintas. Y ponle el infinito de números, ¿verdad? Que te da oportunidades. Sí, el pasaje dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, y exactamente lo mismo, ¿verdad? Sí. ¿Qué cosas? Y digo, muchas veces, digo yo, por continuar la lectura aquí, levántate de Nínive, aquella gran ciudad, y proclama el mensaje. Y acá estaba viendo esto, dice que yo te diré. Muchas veces es como, a lo mejor estamos huyendo de algo que Dios nos está queriendo decir, y a lo mejor es complicado para nuestra vida, no sabemos qué va a pasar, qué tenemos que decir, qué tenemos que hacer. Pero el mensaje de Dios es claro, ¿verdad? Tú levántate, tú ve y yo te voy a decir qué hacer, yo te voy a decir qué decir en este caso, ¿verdad? Pero yo creo que también es, por lo que conocemos en la palabra de Dios, la cuestión de no solamente, o sea, el chiste es tú ve y deja que Dios sea quien te vaya guiando en qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, porque muchas veces lo que nos hace retraernos, ¿verdad? No, imagina que yo hacer esto, no. Entonces ya de antemano estamos poniendo algo negativo y nos alejamos del propósito de Dios, pero si fuéramos nada más, pues así como dice aquí, ¿verdad? Yo te diré qué decir, ¿verdad? Sí. Nomás confiar en eso. Muchas veces pensamos que nos va a caer ahora sí que el mensaje, el sermón perfecto, pero es tan sencillo. Yo te diré. Entonces creo que es algo interesante. Y como les decía, es mi transición favorita porque ahora vemos cómo Jonás predica, da este aviso que Dios le había dicho. Y como lo decíamos hace unos momentos, como más de 120,000 personas, sin contar obviamente bestias y todo, se arrepienten. Y Dios trae una salvación para este pueblo. Pues que era tan peculiar en esos tiempos, ¿no? Y creo que todavía hasta la fecha. Fíjate que hubo un pasaje que acabamos de escuchar hace algunos días y a mí en lo personal me encantó, sé que tú también lo escuchaste, que está en Salmo 103, versículo 7, y está hablando de Moisés en particular, dice, y está diciendo Dios aquí en su palabra, dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Entonces lo que podemos, o lo que me resaltó de estos versículos es la cuestión de cómo a Moisés, alguien que tiene una relación con Dios, le notificó los caminos, le hizo saber, le hizo conocer, a lo mejor hasta los porqués, esas preguntas difíciles, ¿verdad? Mientras que los hijos de Israel simplemente ellos vieron las obras de Dios. Y pensándolo bien y meditando sobre esto, pues sabes qué gran diferencia es de alguien que tiene la relación con Dios. Dios te notifica el camino, mientras que bueno, los que están ahí en la bola, pues a lo mejor ven las obras de Dios que suceden, pero qué gran diferencia que Dios notifica a Moisés. Claro, fue un profeta sin igual, pero podemos ver que él tuvo una relación cara a cara con Dios, ¿verdad? Algo que fue él fue muy fiel en su casa, en sus caminos y demás, pero esto mismo Dios nos da acceso a ello. Entonces, creo que va de la mano con esto que se estaba mencionando. Dios le va a decir a este Jonás, yo te diré qué decir, ¿verdad? Hay una conexión entre lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Y que sepamos cuál es. Claro. Y digo, quizás a lo mejor terminando con este capítulo, o a menos que ustedes tengan algo más que comentar, pero me llama muchísimo la atención ya cómo termina, Dios dando una gran victoria para este pueblo, y cómo ahora inicia el capítulo 4 con Jonás enojado con Dios porque Dios mandó esta salvación para ellos. Entonces entendemos la parte cultural, eran dos pueblos diferentes, había mucha diferencia, obviamente culturalmente hablando, pero también había de cierta manera quizás a lo mejor rivalidad, a lo mejor es la palabra que ahorita se me viene a la mente, Sí. pero cómo Dios trae salvación a este pueblo y Jonás se enoja y Dios le dice, oye,
tanto, o sea, tanto te molestas. Y es un poquito más adelante, o sea, por la parte de la clavacera, sí, bastante. Y luego esa frase, o sea, prácticamente ahí termina el capítulo 4, ahí termina el libro de Jonás. Oye, tú te molestas o te preocupas por algo que tú no hiciste o sea, hablando de la calabacera, y te molesta el hecho de que yo haya salvado a más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y ahí prácticamente, si bien recuerdo, se acaba el libro. Entonces fue una respuesta, se me hace muy interesante cómo el libro termina ahí y cómo termina de una manera muy fría. A mí lo que me llama mucho la atención y me quedo así como ahorita siento que me fui pensando en eso, es que nosotros tenemos un llamado de parte de Dios para ir a una tierra y comenzar una obra allá y poder alcanzar personas allá. Y, y hemos estado viendo la mejor estrategia, diferentes medios para hacer más efectivos el comunicar la palabra. Y este solo cuate, en un solo día, 120,000. Me imagino yo que no llegó con mucha estrategia porque ni siquiera quería ir, Claro. ¿no? Pero, ¿cómo Dios te puede utilizar cuando estás dispuesto, entregado y, no sé, a lo mejor no necesitamos quebrarnos la cabeza con tantas cosas y simplemente preguntar, Dios, ¿qué quieres que diga? Y quién es la persona que necesitas tú salvar hoy, ¿no? O a quién me acerco el día de hoy. Y no sé, a lo mejor ese es el plan que tiene Dios con nosotros. Digo, no estoy diciendo que esté mal estar Claro. mejor preparado, pero yo digo, híjole, para yo llegar a los niveles de Jonás y en un solo día en esa ciudad y ser tan efectivo, definitivamente Dios estaba obrando también con las personas, ¿no? Me imagino Sí. que no dependía nada más del hombre, sino el trabajo que Dios estaba haciendo con la gente ahí. Fíjate con las cosas que estaba leyendo, un muy buen libro. Perdón. Fíjate que estaba leyendo un muy buen libro que me encantó, y uno de los comentarios que hace el autor es, uno tiene que escuchar dos cosas cuando uno quiere evangelizar o uno quiere hacer una obra para Dios, ¿verdad? Uno tiene que escuchar en primer lugar a Dios, a dónde te quiere enviar, como en este caso, ve a Nínive. Y acabas de mencionar, definitivamente Dios está hablando con los de Nínive. De alguna u otra manera, ellos estaban ya receptivos a la palabra. Sí. Entonces, el mensajero llegó a donde Dios ya estaba hablando, y eso hace que florezca el evangelio, o en este caso, esta salvación para ellos. Me hace pensar en Felipe y el eunuco, ¿verdad? Él ya estaba teniendo una conversación con Dios. El eunuco estaba ahí intentando leer la Biblia. Pero, ¿qué hace Felipe? Escucha a Dios y que dice, oye, ve con él. Va y llega donde, o sea, Felipe toma la conversación, donde Dios se quedó con el eunuco, y órale, lo voltea para llevarle el evangelio. Es lo que, al menos, lo que creo que empata, ¿va?, con lo que estás diciendo. Y sí, qué envidia de la buena. O sea, como a veces decimos, poder llegar a ese lugar, y algo, nada más para también conectar algo que ahorita estaba Dios también hablando en mi vida, porque de esto se trata, ¿verdad? Esos espacios, es increíble, la palabra de Dios es vida, y no importa cuántas veces la veas, cuántas veces hables de ella, cuántas veces la escuchas, siempre sigue y sigue hablando a nosotros y modificando para bien nuestros corazones y nuestras mentes. Pero Jonás no es la única mención de él en la Biblia, en ese libro, sino que también sale en Segunda de Reyes. Y lo vemos que él está predicando a las tribus del norte. Interesantemente, nunca hubo un rey bueno en las tribus del norte. Y probablemente él quería estar predicando ahí. Probablemente él quería estar en ese lugar. No sé, digo, la Biblia no nos da mucho detalle, simplemente nos da a entender que, dice, la cual había hablado por su siervo Jonás, hijo de Mitai, profeta, que fue de Gad a Jefer. Gad-Jefer. Entonces, ella había predicado en el norte, pero no vemos que haya despertado una chispa, un movimiento, como sí pasó con los de Nínive, ¿no? Y que en la mentalidad, no, pues yo siempre quiero ir con ellos, ¿verdad? O yo quiero trabajar aquí con estas personas que son de los míos, o me siento más a gusto. Pero en este caso los de Nínive, no, porque esos son bien, bien bravos, bien difíciles. Y ellos son los que se convierten. Y en un día, tan rápido. Bueno, Y hasta las bestias. sí, o sea, hasta la llevaron en ayunar ahí. Digo, es algo que ahorita estaba también Dios hablando en mi corazón, donde Él quiera,
A veces pensamos que nosotros queremos un lugar en específico, una persona en específico, algún pueblo en específico, pero hay que ver con qué pueblos ya está trabajando Dios, ¿no? Claro. Y si pudiéramos ahora sí que recapitular algo, ahora sí que los cuatro capítulos, ¿verdad? Eh, me llama mucho la atención ponerlo de esta forma, o sea, como darlo, como si contáramos una historia. Como Jonás huye de la presencia de Dios y él piensa que está lejos, pero Dios está ahí. Me hace pensar de una manera muy rápida, platicarles, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, con el pecado de Adán y Eva, que ellos se escondieron, pero Dios sabía exactamente dónde estaban. O sea, y Él les dice, oye, o sea, Él habla y la contestación de ellos fue, o sea, supimos que estábamos desnudos y nos escondimos. O sea, como si pudieran esconderse de Dios, ¿no? Entonces, como muchas veces pensamos que nos podemos ir lejos, pero Dios ahora sí que nos tiene bien medidos, ¿no? Nos tiene, de cierta manera quiere captar nuestra atención para que podamos tomar un arrepentimiento genuino en nuestras vidas y para poder cumplir lo que Dios nos pide, así como le pidió desde el capítulo 1 y le vuelve a decir lo mismo en el capítulo 3, poder hacer lo que Dios nos pide cada uno de nosotros para tener los resultados. Muchas veces queremos ser personas en nuestro trabajo efectivos, ya sea en la parte comercial, la parte de finanzas, de cualquier área en la que estés trabajando, quieres ser efectivo. Entonces, igual en el ministerio quieres ser efectivo, bueno, obedece lo que Dios te está pidiendo, para que puedas tener así que esos resultados que Jonás tuvo en un solo día, más de 120,000 personas teniendo este arrepentimiento. Pero ahora sí, cuando den esos resultados, pues también no ser indiferentes, ¿verdad? Saber dónde Dios está trabajando, pero también no ser indiferentes a lo que Dios está trabajando con las demás personas. Creo que podríamos seguir y seguir Sí. y seguir porque nos encanta hablar de la Biblia, pero quisiera nada más tratar de cerrar este tiempo preguntando a ambos uno o dos consejos que te gustaría dejar a la persona que nos esté viendo o escuchando y que a lo mejor se han mencionado muchas cosas de Jonás, de Dios, de algunos otros personajes bíblicos, pero ¿qué son una o dos cosas que podemos englobar para decir, mira, esto sería nuestro consejo y si batallas y estás en esa lucha, en este proceso, simplemente búscanos, ¿no? O nosotros estamos a la disposición para poder ayudar. Claro, yo en lo particular, dos, tres cosas. Creo que me iría por la cuestión de que estás simplemente a un solo paso de regresar a Dios, una sola oración. No tomes más tiempo, si estás escuchando esto y sientes que el Espíritu de Dios, el Rúa, se está moviendo ahí, inmediatamente ve ya hacia Él y acércate con la persona que a lo mejor ha estado en tu vida, hablando de a lo mejor algún discipulador, algún líder espiritual. Si a lo mejor no viene alguien inmediatamente a tu mente, puedes escribirnos y de alguna otra manera podemos ayudarte, estamos más que encantados. Entonces estamos solamente a una oración. Y también la segunda cosa es que muchas veces lo complicamos más de lo que es. Dios dice por segunda vez, ve y di las cosas que yo te voy a decir. Ya, nada más. Entonces, y fueron palabras muy, muy cortas. Fueron palabras muy, muy sencillas. Cualquiera las pudo haber dicho. Las palabras que dice es: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Esas son las palabras que se extraen aquí del texto, que salieron de Jonás. Nada más. Probablemente habló más cosas, probablemente tuvo conversaciones, no lo dudo, pero esa es la predicación que dio a la ciudad. Y muchas veces queremos complicar cosas, ¿no? Entonces simplemente escucha lo que Dios tiene para ti. Y yo por otro lado, creo que me gustó mucho uno de los ejemplos que decía Joel acerca de Moisés, como pues él tenía la relación con Dios y el pueblo por ver, o sea, lo seguía a él, vamos a decir que seguía esos destellos, pero por algo se empieza. Si en este momento no tienes esa relación fuerte con Dios, trabaja en ello.
pero también ródeate de gente que está ahora sí que teniendo esa relación con Dios. Entonces eso primero, pero eso primero te lleva a lo segundo, trabaja esa relación con Dios. Y yo pienso muy parecido a Joel, que muchas veces queremos hacer difícil lo que es simple. Y es muy simple tener una relación con Dios. Es muy simple meterte su palabra y poder leerla. Entonces yo creo que serán mis dos consejos, ¿no? O sea, número uno, rodéate de gente que te va a ayudar a obedecer a Dios. Y número dos, ten esa relación estrecha con Él. Perfecto. Pues si nos estás viendo o escuchando por primera ocasión y sientes la necesidad de hablar con alguien, estamos en la mejor disposición de estar al pendiente, de contactar, de conectar, y estás a un solo mensaje de escribirnos. Así es. Pues muchas gracias por su tiempo. A ustedes, gracias por darse el tiempo aquí, y a ustedes gracias por escuchar. Por favor, si pueden ahí dar algún comentario. Si esto crees que le va a servir a alguien, en lo particular, algún amigo, una amiga, algún familiar, compártelo, para que otros puedan también tener esta oportunidad de escuchar lo que es la palabra de Dios. Y nuevamente, gracias. Nos vemos en el próximo episodio.